2, 3. Bueno, damos comienzo nuevamente a la segunda parte, ahí como aparecen en los videos de YouTube a veces. Bueno, ahí en la primera parte, si se engancharon acá con la segunda, van a encontrar más o menos lo que vendrá a ser el pensamiento metodológico, los orígenes de Weber, desde donde se plantea, toda la primera parte ahí la estuvo enumerando bastante detallada ahí Nelson, y sobre todo acción social que es el objeto de estudio. Hay diferencias con Durkheim, con Marx justamente, digo, son como puntos fundamentales que, bueno, son importantes que los entiendan, y ahí creo que Nelson estuvo bastante explicativo. Mi propuesta es la siguiente. Yo acá tengo un resumen que además lo vamos a escanear, si se permite escanear, porque la verdad que está en muy malas condiciones ya con el tiempo, porque es una fotocopia además. Voy a ir leyendo algunas cuestiones y las vamos a ir analizando para que no se me pase ninguna. Algunas cuestiones capaz van a ser repetitivas, pero capaz es importante también porque creo que Nelson lo dijo un par de veces, es un autor distinto a lo que venían tratando con anterioridad, así que capaz es necesario repetir las cosas para que queden bien marcadas. Bueno, lo primero que nos marca acá dice, en la sociedad moderna, porque cuando habla de sociedad moderna Weber, nos habla ya de esa sociedad bien marcada post-industrialismo, una sociedad donde los estados, los gobiernos ya están bien enraizados en ese capitalismo o ese capitalismo, liberalismo que dio lugar el industrialismo. Y cuando él nos habla de la sociedad moderna, nos habla que está sostenida sobre bases burocráticas de organización, ¿sí? Esas bases burocráticas, y ahora podemos hablar un poco de la burocracia, es lo que gestiona nuestra vida social, la política, la economía. Es decir, todo se sostiene sobre una burocracia. ¿Qué es la burocracia? Básicamente el orden, las normas y las formas a través de las cuales nos movemos día a día. Digo, si alguno de ustedes quiere ir al médico, tiene que sacar un turno, si quiere sacar el registro para conducir, tiene que sacar un turno, ir, pasar unas pruebas, que la vista, que saber estacionar, etc. Digo, si uno presta atención, básicamente todo orden social, que es de lo que nos está hablando Weber, es decir, nuestra cotidianidad está basada en un orden, en una burocracia. Son los estamentos sociales que el mismo Estado nos marca a través de las leyes, a través de las normas, y están marcados básicamente con algunas contradicciones a veces justamente para que no haya despelote, quilombo, ¿sí? Digamos, básicamente para que la sociedad pueda manejarse de la mejor manera, ¿sí? A veces justamente esa burocracia, cuando es muy excesiva, termina entorpeciendo el orden. Pero bueno, ese es otro punto. En primera instancia, la burocracia para Weber va a ser como el sostén de esta sociedad moderna. Lo siguiente que dice es algo que marcaba bien Nelson en la primera parte, ¿no? Nos marcaba que la visión que plantea Weber es en contra de la sociedad positivista, ¿sí? En contra del positivismo, en donde para él el foco lo va a poner en los actores sociales. ¿Quiénes son los actores sociales? Básicamente nosotros como sujetos que nos movemos en sociedad, en donde las intenciones y las expectativas propias van confluyendo y van generando un entramado de relaciones entre sí. O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no se centra en el sujeto solamente individual, sino que se centra en el sujeto, o sea, el sujeto como actores sociales, como condiciones que se van construyendo en relación a ese entramado social, en relación a las conversaciones, a las relaciones que se van dando en la sociedad. O sea, no de manera absolutamente individual, que en todo caso Weber ahí se centraba más en el individuo desde el hecho social. En síntesis, no hace sino dar una imagen del mundo en que cada hombre solo se diferencia del resto en tanto que las circunstancias sociales que lo rodean son distintas. Lo que empieza a observar Weber en algún punto es que todo lo que nos rodea, el contexto, nuestras circunstancias de vida, dónde nos criamos, la familia, nuestra religión, nuestra etnia,
todo nuestro orden, desde que nacemos hasta donde lo evaluemos, tiene que ver con las características en relación al mundo que nosotros creamos. Es decir, cómo nosotros concibimos el mundo, cómo concibimos lo que pensamos, bueno, en relación a lo que nos rodea. No somos ajenos a eso. El otro punto central, que lo nombraba Nelson en la primera parte, es la cuestión de la racionalidad. Y ahí un poco trabaja sobre la racionalidad y por qué la racionalidad o por qué la razón. Sostiene que la racionalidad inicialmente como aquellos hechos, comportamientos o pensamientos figurados bajo el uso de la razón, presentado así una coherencia lógica o interna. Es decir, plantea que la razón, algo interno, algo que nace de nuestros pensamientos, de los comportamientos, justamente va a ser el orden, ¿no? El orden que debería conducir a que todo se haga de esa manera. ¿Por qué? Porque justamente está caracterizado por el pensamiento, no por un comportamiento impulsivo o sentimentalista o donde la razón no cumple una función. Entonces, tenemos por un lado la burocracia y por el otro lado la razón o el razonamiento, ¿no? Como ejes centrales de lo que plantea Weber. Hay otra cuestión que le va a agregar, que es la legitimidad. La legitimidad de la autoridad, o sea, nos habla de la autoridad, sobre todo del Estado moderno, de la sociedad moderna. La legitimidad de la autoridad no se da porque exista impositivamente, es decir, no se da porque el Estado es autoridad, sino que adquiere validez en la medida que las relaciones de dominación surgen de las creencias compartidas por la sociedad. Entonces ahí hay otro concepto que ahora lo vamos a desmembrar un poco más, que es el de dominación. Digo, el Estado, la sociedad moderna, no legitima sus hechos, no tiene autoridad porque tiene autoridad y porque ellos dicen, capaz, comparándolo con la religión hace un par de siglos atrás, ¿no? Donde la religión mandaba por un pensamiento más impositivo, ¿no? Por un orden divino. En este caso, Weber, ¿no? Dice, el Estado no es el Estado por lo que es, no tiene autoridad por una cuestión de mandato divino, sino por esa dominación que ejerce a través de la burocracia, a través de la racionalización, a través de las leyes, a través de las normas, que hace que la sociedad genere un entramado de creencias compartidas. La sociedad acepta esa dominación porque considera que es lo más apto o lo más cercano a poder conducirlo. Dice que la realidad es sumamente compleja porque existen tantas formas de interpretarla. Ahí Nelson ya venía hablando en la primera parte sobre esta mirada desde la interpretación, desde la comprensión, ¿no? Dice, es compleja porque existen tantas formas de interpretar como personas afectadas por diferentes regiones e historias a lo largo del tiempo y del espacio. Él tiene que estudiar una realidad que se le presente mediante un recorte. Ya nos está hablando de que la realidad no es una sola, la realidad está enmarcada en relación a la vida y a las experiencias que cada sujeto social haya atravesado, por lo cual no tenemos una sola forma de explicar lo que pasa. Ahí es otro argumento que cuando uno lo ve desde el análisis metodológico, se aleja del positivismo, se aleja desde esa visión que capaz se centraba más en explicar los hechos y no en comprenderlos. Weber va a decir, no se puede explicar un hecho desde una sola mirada, porque no existe una sola mirada. Los actores sociales, los sujetos, se mueven como actores sociales y están atravesados por un montón de aristas. No se puede definir desde una sola lógica o de una sola visión. Y ahí cuando avanzamos nos metemos en una división de dos conceptos que a veces suelen aparecer en algunos cuestionarios, seguramente capaz en otro video estemos analizando algunos cuestionarios que manden los docentes, que es la diferencia entre poder y dominación. En primera instancia, el poder para Marx se va a dar a través de la acción de imponer la voluntad sobre otro. Y tiene que haber una resistencia, ¿sí? Hay grupos sometidos, hay una resistencia. A mí me están sometiendo a que haga algo en contra de mi voluntad. Eso es poder, ¿sí? Pero para Marx, el Estado no va a ejercer poder, va a ejercer dominación. Y la dominación, en cambio, es la aceptación legal y legítima en que el Estado moderno nos hace que lo obedezcamos de manera obediente, ¿sí? No nos sentimos que nos están
nos están haciendo hacer algo que no deberíamos. Nos convence el Estado, ¿sí? Nos convence que es la mejor vía, es la mejor solución. No nos conviene hacer otra cosa, porque si no sale mal. Entonces, el Estado trata de llevarnos, a través del entendimiento, a través de la comprensión, a través de las normas, leyes, etcétera, burocracia, de que la mejor manera y la salida es a través de esta dominación, o sea, a través de lo legítimo, racional, legal. Entonces, habla de tres tipos de características, de tres tipos ideales de dominación. La primera es la tradicional, que básicamente no tiene mucho punto de inflexión hoy en día. Hablamos de lo divino hace un rato, podría estar bastante ligado a lo divino, podría estar ligado, por ejemplo, a monarquías absolutas o monarquías parlamentarias también, como hay en algunos países donde los reyes o la cuestión, o algunas cuestiones más pasadas, siguen teniendo alguna injerencia, pero no desde el lado, como vamos a ver en otros tipos de dominación, de injerencia directa, sino que a través de lo tradicional, ¿no? Los reyes, las religiones siguen gobernando, siguen teniendo fuerza, pero no desde una dominación directa, sino a través de lo tradicional. O sea, como siempre fue así, o tiene que ver con la fe, tiene que ver con algún tipo de creencias, o tradiciones, o costumbres. Ahí nos vamos acercando a esa idea. Digo, no hay mucho por donde profundizar en lo tradicional, y además no es el tipo ideal de dominación en la cual Weber se va a centrar mucho. Pero sí se va a centrar en la carismática y en la racional legal. La racional legal va a ser la predilecta para él, porque la racional legal es la que estuvimos caracterizando hace un ratito, ¿no? En la cual el individuo acepta ser sometido por leyes y normas, ya que estas fueron construidas de manera racional. ¿Por qué? Voy a pensar, o se me va a cruzar la idea de que el Estado va a sancionar, digo, el Estado, el gobierno, los poderes, va a generar acciones en contra de mi bienestar. Digo, ¿no? Digo, uno piensa que todo lo que hace el Estado, digo, todo entre comillas, ¿no? Pero debería ser así, que es por el beneficio del individuo propio y de lo colectivo, desde cómo uno lo quiera ver. Bueno, esa es la racional legal, en donde la dominación del Estado sobre los individuos es, en primera instancia, a través de las leyes y normas. Esa es la parte buena. Ahora, Weber profundiza un poco más y dice, bueno, el Estado, además de ejercer estas leyes y normas, a través de lo racional, de lo legal, también tiene el monopolio de la violencia legítima hacia los individuos. ¿Qué significa eso? Que es el único autorizado para ejercer violencia, y es legítima, no es una violencia que pueda ser vista con malos ojos, porque justamente debería ser una violencia que se ejerce para mantener justamente ese orden. Que para Podemos pensar muchos en, es uno de los deberes del Estado. totalmente, pensemos en la policía, en las milicias, ¿no? Las Fuerzas Armadas, digo, de vuelta, hay contradicciones enormes que se pueden encontrar dentro del pensamiento de Weber. Me parece que lo que él hace es como una cuestión más general, pero si uno dice, hay ejemplos por doquier donde justamente las fuerzas militares o la policía han demostrado que en vez de proteger o de usar ese monopolio de la violencia legítima para proteger, ha sido para usos contrarios al individuo, para dañar, para matar, para lastimar. Pero en términos generales, para Weber, digo, el uso del monopolio de la violencia legítima por parte del Estado es una parte esencial. Entonces tenemos por un lado el aceptamiento de las leyes, por otro lado el aceptamiento, sino por el monopolio de la violencia legítima, y por último a través de un cuerpo administrativo se da todo esto, que es la burocracia. Entonces, como el Estado tiene la fuerza de ejercer este poder o esta dominación, que es la burocracia, a través de diferentes herramientas e instrumentos, uno no le queda mucha salida, va a decir, digo, por un lado o por el otro terminás aceptando. Si no aceptás las leyes, aceptás porque tenés trabas, digo, trabas en el sentido de burocracia. Y si no querés aceptar la burocracia y no querés aceptar las leyes, bueno, te mandamos la fuerza para que entiendas que tenés que aceptarlo, porque vivís en sociedad y no podés hacer lo que querés. Y la tercera, o la segunda, como la tengo acá marcada, es la carismática, en donde acá nos está hablando de otro tipo de dominación. La dominación es puramente irracional, o debería ser lo menos racionalmente posible.
lo menos irracionalmente posible, el menos sometimientomente posible, el menos uso violento de la fuerza y va a estar legitimado a través de un líder carismático, a través de el movimiento de las masas. Las masas, el pueblo va a aceptar a este líder carismático no porque venga a poner orden a través de leyes duras, sino porque a través de un discurso, a través de acciones que se alejen un poco de esta cuestión de la burocracia, ¿no? Se trate de acercar, acá lo tengo puesto como que se encargue de hablar y volver a la misma realidad, es decir, que se encargue de que la sociedad pueda conectarse de otra manera con el Estado. Y bueno, ahí el ejemplo clásico que podemos encontrar en Argentina es el peronismo, sin lugar a dudas, donde surge la figura de un líder para encauzar a las masas dentro de una sociedad que justamente en ese momento venía atravesando ya varias dictaduras o varios procesos, por ejemplo, de fraudulencia, electorales, etcétera, donde la sociedad claramente estaba bastante desganada o gastada. Esto uno podría hasta pensarlo en términos generales que es algo cíclico, ¿no? En algún punto y hasta ahora vamos a ver que en algún punto Weber, Weber lo plantea. ¿Por qué? Porque él instaura un concepto que es la jaula de hierro. También aparece bastante en algunos cuestionarios. ¿Qué es la jaula de hierro? Básicamente es cuando de tanta burocracia, de tanta racionalidad, de tanta opresión a veces, destapa la olla y ya no se aguanta más. Esa jaula de hierro que uno lo puede ver en ejemplos, bueno, de dictaduras o en la crisis del 2001, digo, donde hay algo que en un momento, digo, la sociedad no lo acepta más. No, por más que me vengas con lo racional, por más que seas el Estado, por más que, digo, tengas todas las garantías que quieras, ya hay algo que la sociedad no lo acepta porque no lo representa. Sí, Esa jaula de hierro, o sí. porque hay algo que cambió o hay nuevos sectores que no se sienten representados dentro de ese Estado. Porque tampoco nos olvidemos que el Estado, más allá de ser la institución suprema, en cierta manera es el representante de la unidad colectiva de la sociedad. Entonces, en ese Estado están representados todos los sectores y todos los intereses de esos sectores. Y muchas veces la cuestión burocrática del Estado, junto con la dominación a través del poder violento, a través del uso del monopolio de la violencia, impide la representación de algunos sectores de la sociedad en ese Estado. Sí, ahí aparece una palabra recién que hoy la estamos escuchando muchísimo, que es crisis, ¿no? ¿Cuándo hay crisis? ¿Qué son las crisis? Digo, prestemos atención que cuando hablamos de crisis también hablamos de, bueno, de cambios de paradigma o de plantearse uno mismo o como colectivo de si las cosas están funcionando bien. Digo, hoy uno prende la tele y se plantea, ¿seguimos en cuarentena o no seguimos en cuarentena? ¿Está bien la cuarentena o no está bien la cuarentena? Hay una, ¿cómo le decían? Eh, Infectadura, infectología, ¿cómo infectadura, era? infectadura. Una infectadura, ¿no? Es decir, no estamos hablando de una dictadura de milicos, sino de una dictadura de los infectólogos, ¿no? Digamos, los infectólogos que son los especialistas nos dicen, digo, entonces hay como cada tanto encuentra uno lo discursivo, un relevamiento o una imposición al orden. Y en este caso, si uno lo piensa, digo, el orden a través del Estado está, pero también está a través de una parte de la salud que en todo caso viene a enseñarnos o a decirnos algunas cuestiones que no sabemos. Digo, a lo largo de la historia podemos encontrar cientos de ejemplos, no solamente en Argentina, pero claramente en la actualidad estamos pasando por algunas cuestiones. Bueno, hace poco también se ha visto en el último gobierno de Macri, ¿no? Con la reforma previsional, diferentes cuestiones que aparecen como crisis, ¿no? Como crisis sociales donde destapa la olla y hay una suerte de falta de legitimidad. Acá dice, en situaciones de crisis no siempre la burocracia puede responder y los dominados, ¿sí?, dejan de creer en ellas. Aquí aparece
entonces una crisis de legitimidad de las instituciones. Digo, ¿sí? Uno deja de creer, digo, por más que vos seas el Estado, no me das garantía, no te creo porque me parece que mentís o estás haciendo las cosas mal. Esto nos hace dejar de creer y hay que aplicar la irracionalidad. Ahí es donde aparece el líder carismático, donde va a encasar los más. Ahora, ¿cuál es el cuentito final para Weber, para no extendernos mucho más? Digo, cuando la sociedad cae en una jaula de hierro, aparece el líder carismático. Digo, eso es indefectible para Weber. Y muchas veces, si uno lo analiza, puede tardar un poco más, un poco menos, pero suelen aparecer líderes o personajes que vienen a romper con ese orden establecido, no tanto de lo racional, sino más de lo racional, de lo carismático y de poder acercarse a las masas muchas veces más de lo discursivo que de lo práctico. Ahora, ¿cómo termina el cuentito? Decía yo, digo, cuando entramos en esa dominación carismática, va a decir Weber, en algún momento la sociedad se va a cansar del líder carismático y va a querer volver a un modelo racional legal. Digo, para Weber, ¿no? Esto es, el modelo carismático siempre está sujeto a cuando el modelo racional legal no funciona. Cuando el modelo racional se cansó, no da soluciones, está agotado, va a surgir un líder carismático. Pero en algún momento ese líder carismático va a dejar de ser representativo porque la sociedad se cansó de ese modelo y va a querer volver a un modelo racional legal. Digo, es como una bicicleta y hasta nosotros hoy lo vemos como también una cuestión cíclica a veces desde la experiencia, pero está bueno también esta cuestión de la jaula de hierro como un punto de inflexión en donde muchas veces si uno analiza cuestiones sociales, que básicamente esto es sociología, encuentra situaciones de crisis constantes y continuas, es decir, jaulas de hierro desde muchas aristas, en donde también tienden a surgir algunas características más irracionales o más carismáticas y menos burocráticas. Pero, bueno, todo tendría que volver a punto de cero. Y lo último que podría llegar a decir, porque en realidad básicamente después redunda mucho en eso, en el Estado moderno, prestar atención a esos conceptos como Estado moderno, racionalidad, dominación, no confundir con poder, porque es una confusión muy marcada. Les van a pedir definir dominación y si ponen alguna característica de poder, están para atrás. Poder diferenciar los tres tipos de dominaciones ideales, por qué esa figura de líder carismático aparece en situaciones de crisis, con la jaula de hierro. Bueno, legitimidad, racionalidad, burocracia, conceptos que capaz suenan un poco duros, pero nuevamente, si hay alguna confusión con alguno de estos conceptos, hay que buscarlos, hay que ayornarlos un poco, porque sin lugar a dudas son la base del pensamiento de Weber. Y lo último que podría llegar a decir, ahí en la primera parte van a encontrar muy detallado lo que es la acción social. Ahí en las acciones van a encontrar las 4 tipos de acciones, las explicó muy bien Nelson. Tenemos más las racionales, las que son con arreglo, ¿no? Tanto a valores como a fines, y las irracionales como son las tradicionales y afectivas. Acá yo tengo una definición de acción social, y puedo cerrar con eso para que les quede. Su objeto de estudio es la acción social, que es la acción individual que influye en otra persona. La gente tiene un sentido aumentado porque cada vez que hacemos algo, le otorgamos algún sentido. Nos da la capacidad de comprensión, ¿sí? Esa capacidad de comprensión es ese sentido aumentado que nosotros venimos adoptando. Es ese sentido que lo construimos en base a ese entramado social, en base a las experiencias de vida. Partimos de un individuo, de una acción individual, pero vamos a una acción colectiva en algún punto, porque no muere ahí, se reproduce, ¿sí? Se viraliza, para decir un concepto que se usa hoy en día, ¿no? La acción no muere ahí. Como estamos constantemente viviendo en sociedad, caemos en que ese sentido aumentado se reproduce. Es lo que le otorga sentido y es la capacidad que nosotros tenemos de comprender por qué pudo haber hecho otra cosa. ¿Por qué? Bueno, y ahí reconstruimos un poco el hilo, ¿sí? Reconstruimos por qué piensa así, dónde se crió, cómo vivió, qué estudió. Y en base a todas esas cuestiones, uno puede determinar esa acción social. La acción social que es mucho más compleja que el objeto de estudio,
como bien decía Nelson en la primera parte, que el del concepto que planteaba Durkheim. Digo, la acción social es superadora, tiene muchas más aristas, es mucho más complejo y está enmarcado en más características de las cuales tenía el hecho social. Digo también porque es una pregunta que muchas veces pueden hacer los docentes para jugar o confundir, diferenciar entre acción social y hecho social. Digo, pueden tener algunas cuestiones en comunes, pero sin lugar a dudas son muchas más las diferencias que tienen. Bueno, de mi parte estamos, Nel. ¿Vos querés agregar algo más? No, es preferible, menos es más a veces. Eh, Sí, que, y que vayan procesando esto. Sí estaría bueno que nos manden los cuestionarios, los trabajos prácticos que les van mandando, así podemos ir organizando las clases de apoyo, porque lo que nosotros hacemos cuando arrancamos una clase de apoyo es darle la perspectiva general del autor, los contenidos básicos. Y a veces los trabajos de los docentes apuntan también a la cuestión básica, pero muchas veces a la reflexión, a la repregunta, a llevarnos hacia el campo metodológico. Entonces estaría bueno que nos vayan mandando los cuestionarios para ver también qué les interesa, ¿no? De cada autor. Esto de sociología es un cuatrimestre, por lo cual no tiene sentido meternos de lleno solamente en la obra de un autor, sino que conozcan las características fundamentales de los padres de la sociología como una materia de base que le va a dar herramientas para ir usando las demás materias independientemente de la carrera. Bien, por algo la gran mayoría de las carreras tienen sociología en su primer año de estudio. perfecto. Bueno, estaremos atentos ahí a que nos manden las preguntas. Este video va a estar publicado en un rato, pero lo estaremos pasando mañana ya a la clase para que lo estén mirando. Y bueno, ahí ya estaremos contestando preguntas y evaluando de recibir los cuestionarios para la próxima clase y respondiéndolos. Así que bueno, será Bueno, la clase por Classroom. dale, listo. ¿Listo? Saludos. Estamos viendo. Chau, chau.